vamos a hablar de uno de los factores que separa al comercial promedio del que es realmente bueno. La persona que realmente vende de la persona que es un vendedor más, que es un comercial más, que no es algo que simplemente por conocer el concepto lo podés empezar a aplicar de la nada, sino que es algo que realmente hace falta practicar. Es algo que tienes que practicar en el día a día, que es principalmente el tener la capacidad de leer patrones, ¿sí? Fíjense que hoy en día, si se dan cuenta y miran ahí fuera, absolutamente todo lo existente, toda la naturaleza, todo el mundo se rige y se mueve en base a patrones. Y eso no es casualidad, absolutamente todo se rige por patrones. Toda la naturaleza, todo lo que existe, sigue siempre una serie de patrones. Que si sos observador, si te pones a pensar realmente sobre la naturaleza de cada cosa, te vas a dar cuenta cuál es el patrón común que estas cosas siguen. Uno de los más notorios y de los que más vamos a utilizar en nuestro favor, porque vivimos y nos movemos en el mercado de las personas, son los patrones de conducta, los patrones conductuales, los patrones que sigue una persona, lo que es el comportamiento humano, ¿sí? Hay una frase que dice mucho y fuera: confía en el ser humano, pero confía más en su naturaleza. Incluso a mí me gusta más decir: no confíes en el humano, confía en su naturaleza, ¿sí? Porque todo esto se rige por leyes naturales. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? ¿Qué es lo importante entender y cómo se aplica? Esto que ven acá no le den mucha pelota, es solamente una ayuda a memoria. Pero para que lo entiendan, y ponemos acá algunos ejemplos cotidianos, fíjense, por ejemplo, estoy seguro que conocen a esa persona que siempre llega tarde a todas partes. Incluso puede que tú seas esa persona que siempre llega tarde a todas partes, ¿bien? Pero fíjate que no hay excepción. O sea, ese chabón siempre llega tarde. No importa el evento, siempre el chabón va a llegar tarde, ¿sí? O por ahí esa persona que dice que el lunes arranca, ¿no? O que patea las cosas, que las pospone por otra semana. Que le dice: vamos a entrenar, hagamos esto, hagamos lo otro. Che, tenemos que hacer esto, tenemos que arrancar a hacer gym, tenemos que arrancar a practicar, tenemos que arrancar a hacer propio todos los días. Y dice: sí, arrancamos la semana que viene, el lunes comenzamos. Y que así lo va pateando y que al final nunca sucede. Es una persona que se vive engañando. Sí, estoy seguro que también lo conoces porque es un perfil muy cotidiano, llamémosle. Lo mismo con la persona que, y tengo varios amigos así, que no duran más de 2 meses en una chamba, en un laburo, en un empleo. Que arrancan, consiguen un laburo, entran a trabajar en un lugar y pasan 2 meses, un mes y medio, y el chabón se aburre, se embola, se molesta o lo que sea y deja el trabajo y entra a otro trabajo. Y no es que después se queda más, no, lo mismo. 2 meses cambia de trabajo, 2 meses cambia de trabajo. Es un patrón, ¿sí? Lo mismo que también, no solamente hablando de cosas malas, sino, por ejemplo, esa persona que cuando quiere algo, cuando le llega una idea a la mente, ejecuta y lo hace al instante, no lo piensa, actúa, ¿sí? Esa persona que siempre que quiere algo, rápidamente toma acción, ¿va? Lo mismo, al contrario, con la persona que deja todo para el final. La persona que tiene que rendir un examen, que tiene que trabajar, que tiene que hacer seguimientos, que tiene que tomar una llamada, que no se prepara y no deja todo listo recién hasta que quedan 2 minutos para entrar a la llamada. O esa persona que no estudia para su parcial o para su examen que tuvo 2 meses, no estudia recién hasta 2 días antes. Así también le va, obviamente. Pero para que entiendan que eso es un patrón. La persona que va pateando al momento que tiene que tomar decisiones importantes en su vida, va pateando las decisiones y las deja para después y las deja para después y dice: no me estreso ahora, ya después lo resuelvo y después todo se le acumula, se le hace una bola de nieve, ¿sí? Y aquí fíjense que esto es muy importante también. Los patrones no son destino, pero sí son una enorme probabilidad. ¿Qué significa esto? Que si vos estás con una persona que llega tarde siempre a todas partes, el día de que mañana hay un evento importante, por ejemplo, y tiene que estar puntual, no quiere decir que esta persona sí o sí obligatoriamente va a llegar tarde, pero sí es muy probable. Bien, si no tomamos acción, si no hacemos un cambio, es muy probable que esa persona llegue tarde, ¿sí? No es algo absoluto, no es algo que se rige sí o sí, pero es una probabilidad muy grande, ¿vale? Entonces ahí es donde empezamos a hacer las principales diferencias entre la persona del cruce promedio, entre el vendedor promedio, entre el comercial promedio y la persona que realmente vende, la persona que es buena, la persona que cierra. Y es la capacidad de poder leer esos patrones, la capacidad de poder leer todas esas conductas. No solamente con lo que la otra persona le dice, no solamente con lo que escucha, sino con lo que ve, sino con lo que sos capaz de percibir, ¿sí? Ahí es donde empezamos a entrar en el campo de las diferencias entre el closer, el comercial novato y el que es realmente bueno. Ven, aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que hace el closer, el comercial o el vendedor novato. Primero que nada, que se cree todo lo que dice el lead. Si el lead dice: no te pago porque, qué sé yo, me olvidé la cartera con la billetera en el trabajo
Y va y le cree y le dice, sí, bueno, no pasa nada, págame después. No. Y obviamente esa persona no aparece más. Le estás creyendo todo lo que te dice. Esa persona que se victimiza, esa persona que tiene una historia pasada que lo llevó a tomar una decisión equivocada y que tú como closer vendedor le crees y le compras su historia y eso justifica que no tome acción. No sé si me explico bien, ¿sí? Va muy de la mano con este punto que es que le compras todas sus historias, ¿sí? Allí te cuento una historia de víctima de algo que le pasó en el pasado, que él no lo llevó a tomar acción, que hoy en día está en la situación, está por una decisión que tomó, que se siente súper mal y vos ahí empatizando, diciendo, sí, pobrecito, no lo voy a presionar, que pague después. Y no, obviamente esa persona no aparece más. Son los comerciales o los closers, los vendedores que se basan en lo que escuchan, ¿sí? Sin cuestionar. Se basan 100% en lo que escuchan y no cuestionan qué tan real es lo que la otra persona te está diciendo. Ahí es donde está la diferencia con la persona realmente experimentada. Y aquí les pongo un ejemplo claro, ¿sí? Algo que me pasó mucho, algo que yo voy implementando, que es, por ejemplo, una situación que me pasó con un lead en el que estuve conversando con él. Nosotros vendemos un servicio de marketing específicamente para abogados. Y esta persona me decía que ya hacía casi un año, prácticamente hace 8 o 9 meses, que esta persona era consciente del problema, sabía que tenía que hacer un cambio. Y en esos 9 meses la persona estuvo buscando opciones. Buscó una agencia que no lo convenció, después buscó un amigo, no lo convenció, buscó otra herramienta, no lo convenció, se puso a intentar hacerlo él, quiso estudiarlo para hacerlo él mismo, luego fue a visitar otra agencia, etc. ¿Cuál es el común? ¿Qué es lo que la gente normal o el user promedio o el comercial promedio haría? Dice, ok, esta persona es consciente del problema y se está moviendo, está tomando acción. Es un potencial buen cliente, es muy probable que me pague. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si vos te pones a leer esos patrones, te das cuenta que esa es una persona que tiende a procrastinar y a patear decisiones importantes. Quizá no es una persona que en 9 meses no encontró una buena opción, sino que es una persona que probablemente tuvo muchas veces enfrente una buena opción, pero decidió no tomar acción, decidió no hacer un cambio y decidió mantenerse tal cual está. Y eso es un patrón de conducta. Entonces, si la persona me cuenta eso, que fue lo que pasó con este lead, me comentó que ya venía hace como 9 meses buscando opciones y buscando opciones y buscando opciones y buscando opciones y no daba con la opción correcta. Y yo dije, ok, no es que no da con la opción correcta, es que no está tomando opciones, que no está haciendo un cambio. Por eso a este chabón lo voy a matar en la llamada. Se lo voy a matar, me refiero a que no lo voy a dejar ir fácil, voy a poner a presionar, voy a hacer todo lo posible para que tome acción y haga el cambio, porque es una persona que en el pasado demostró no tomar decisiones al momento que tiene una decisión importante enfrente. Es una persona que decide procrastinar, una persona que decide patear, que oculta esa falta de toma de acción con la conciencia o con el cuento, con la historia de que está buscando opciones y de que todavía no encuentra la opción ideal. Si se dan cuenta, está utilizando o inconscientemente incluso utiliza esa historia como un justificativo para no tomar acción. Y eso, al fin y al cabo, luego, si te das cuenta, si sigue una llamada, te vas a dar cuenta que al final de la llamada el patrón se repite y literalmente la objeción que vas a recibir es esa. Es que no sé si es lo que quiero, no sé si es para mí, sabes que voy a seguir buscando más opciones, luego te aviso, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la diferencia entre la persona que simplemente escucha, le cree todo lo que dice y le compra sus historias versus la persona que entiende, que sabe leer patrones, que no se rige solamente lo que la persona dice, que es escéptico incluso a lo que la persona le dice y solamente se rige en lo que son los comportamientos, ¿sí? Entonces, pequeño break, qué rico que está. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, yo sé que es una persona que tengo que quemar en llamadas. Es una persona que tengo que tirar a matar, literalmente. Porque sé que, caso contrario... A ver si puedo dejar esto acá, ahí va. Porque sé que, caso contrario, no va a tomar acción. Ahora, y aquí vengo con otro ejemplo, de algo que también me pasó, es una historia real. Fíjense que teníamos un potencial cliente. Tenemos un lead que él había tenido ya malas experiencias. Ya había trabajado con agencias. No tuvo buenas experiencias, de hecho ya había trabajado con 3 agencias en el rango aproximadamente también de unos 8 meses, que le había trabajado con 3 agencias que ninguno le dio buenos resultados, ¿sí? Ahora, obviamente, al la persona haber tenido malas experiencias, es una persona que lógicamente hay que tratar con más cuidado, hay que mostrar absolutamente todo lo que decís, es una persona que muy probablemente es escéptica a lo que vos haces, a lo que tu empresa hace, es una persona que es consciente del problema, es una persona que sigue buscando una solución, pero que ya tuvo malas experiencias en el pasado. Por lo tanto, es una persona que tenés que ir y mostrarle literalmente hechos, mostrarle testimonios, mostrarle los contratos, mostrarles
la experiencia de tu cliente, mostrarle las pantallas, mostrarle todo, ¿sí? Es una persona que claramente va a desconfiar. Pero, ¿qué pasó con esta gente? Que era gente que, según sus patrones de conducta, ya había tomado decisiones en el pasado. E incluso, sabiendo que la primera no le funcionó, volvió a tomar acción y volvió a confiar en otra agencia. Tampoco le funcionó. Volvió a tomar acción, confió en otra agencia, no le funcionó. Y siguió en búsqueda y llegó a nosotros. Bien. Entonces, cualquier persona novata, promedio, en ese momento diría, ok, esta persona tuvo malas experiencias, esta persona no confía en agencias, entonces es poco probable que nos compre. Una persona que simplemente se rige en lo que la otra persona dice, que le crea lo que escucha. Ahora, ¿qué hace un comercial realmente bueno, un closer realmente bueno? Se da cuenta que detrás hay un patrón. Es una persona que tiene dirección, es una persona que tiene energía masculina, es una persona que toma acción, es una persona consciente que toma acciones al respecto. Entonces, ¿qué pasó al final de esta llamada? Lógicamente, y como es de esperarse, esta persona de haber tenido tantas malas experiencias me pidió tiempo. Me dijo, Mateo, mira, me gusta la propuesta, me hace sentido, me gustó todo lo que me mostraste, es más, suena muy convincente, pero lógicamente tuve malas experiencias en el pasado. Entonces me gustaría averiguar un poco más sobre la empresa, ver un poco más sobre ustedes, seguir viendo más testimonios, etc. Cualquier causa normal en ese momento hubiese desistido, hubiese apretado, hubiese presionado, no hubiese dejado que la persona se escape. Yo que hice le dije, perfecto, no hay drama. Piénsalo tranquilo, incluso te voy a pasar todo el material que me digas, o sea, te voy a pasar lo que son los documentos de la empresa, te voy a pasar testimonio, te voy a pasar un montón de cosas, te voy a pasar recursos, te voy a pasar la propuesta para que vos mismo puedas ver todo esto y que en el futuro y que más adelante, ojalá que muy pronto puedas tomar acción. ¿Por qué? ¿Por qué dejé ir a esa persona? ¿Por qué no la presioné? Sabiendo que era una persona que calificaba, era una persona que tenía el dinero, una persona consciente, porque según su patrón de conducta, esta persona es una persona tomadora de acción. Esta persona tiene un problema, toma acciones al respecto y los cambia. ¿Sí? Y también, al ver que es una persona con mucha dirección, con mucha energía masculina, dije, ok, esta persona es muy probable, es realmente muy probable que si yo lo dejo aquí, le mando los recursos, el día de mañana vuelva y me pague. Y así fue. Literalmente creo que fue cuestión de 3 o 4 días y vinieron y pagaron. Y se sumaron a la mentoría, eran 2 socios. Y lo hicieron. Y yo les di el tiempo. ¿Va? Ahí cuando decidí realmente no presionar, tal vez, no empujar mucho, porque sabía que si yo empujaba ahí probablemente, con las malas experiencias que tuvieron y con la desconfianza, ahí sí era probable que luego no me quieran pagar más. Pero yo a esa persona le dije, ok, tómense el tiempo que necesitan, les mando todos los recursos y el día de mañana vienen y me escriben cuando esté listo y le damos con todo. Y así fue. Y cerraron. Al contrario de la otra persona que sí no la voy a dejar escapar y la voy a quemar en llamada porque sé que viene de un pasado de no tomar acción. ¿Sí? Y ahí es cuando se dan cuenta y se ponen a pensar que literalmente todo en la vida se rige de patrones. Absolutamente todo esto, no solamente al momento de vender, no solamente con las ventas, sino también con el día a día. Bien, y ahí es donde ustedes tienen que entrar y empezar a hacer el ejercicio. Si es que quieren que realmente les vaya bien, quieren aprender a leer patrones. Fíjense los patrones que hay en todo lo que hay a su alrededor, sobre todo en las personas, sobre todo en sus interacciones, sobre todo quizá con tu pareja, con tu familia, con tus hermanos. Fíjate las incongruencias o las congruencias tal vez que hay entre lo que dicen, entre lo que hacen, cuáles son esos patrones que se van repitiendo y cuál es el resultado a que esos patrones lo llevó. ¿Está bien? Ahora, lógicamente, aquí también tenemos otro matiz muy importante, que es cómo tú puedes cambiar ese patrón. Cómo tú puedes intervenir, porque como dije, los patrones no son destinos. No es algo que con 100% de certeza se va a dar tal cual. Pero sí hay mucha probabilidad, a menos que se haga una intervención. Que es donde entra tu labor como comercial, tu labor como vendedor, tu labor como closer, para poder cambiar ese patrón, para poder, no cambiarlo, literalmente para poder romper ese patrón e instalar una nueva vía de acción. ¿Sí? Y esto depende del caso, realmente, pero no se genera confrontando. O al menos no se genera confrontando directamente la creencia y el patrón de conducta. Bien. Lo que yo utilizo, lo que closer que le va bastante bien, que en muchas ventas utilizan también, es el hecho de, durante todo el proceso de venta, ir sembrando ideas, ir sembrando pensamientos en la otra persona, con el fin de poder cambiar esa percepción, con el fin de poder cambiar ese patrón. Primero que nada, hacer consciente a la persona que está en un bucle,
que está en un patrón que hoy en día, porque los patrones no son malos, todo en la vida se rige de patrones, sí, ojo, no es que si estás siguiendo un patrón es bueno, no, vos también seguís patrones todos los días de tu vida, yo también. No quiere decir que los patrones necesariamente sean malos, hay patrones que no te llevan al resultado que vos querés, hay otros patrones que sí te llevan al resultado que vos querés. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacerle ver a la otra persona? Que está siguiendo un bucle, que está siguiendo un patrón, que hoy en día no lo está llevando para el lugar que la persona quiere. Está siguiendo un patrón, una serie de conductas, una serie de comportamientos que hoy en día no lo acercan a sus objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque esto al ser prácticamente automático, ¿sí? Es algo de lo que muchas veces la gente, aunque te sorprenda, no es consciente, ¿sí? Hay muchos comportamientos que a la gente les lleva literalmente a desviarse totalmente de sus resultados, que a veces las personas ni siquiera son conscientes de que lo hacen, ¿va? Entonces ahí es donde está tu labor de poder cambiar eso. Primero que nada, de hacer consciente a la persona, de poder cambiar eso, de hacerle entender primero que nada y luego poder plantear vos un nuevo patrón, una nueva vía de acción, ¿sí? Entonces, en algún punto sí, tenés que confrontar esa creencia, tenés que confrontar ese patrón. Pero a veces de forma un poquito más sutil, también depende mucho del perfil de la persona. Es decir, es una persona que es demasiado terca, es una persona que no la puedes hacer entender, ahí sí puedes irte un poco más directo y confrontar de forma más agresiva. Es válido, depende obviamente del perfil. Si es una persona un poco más viva, un poco más consciente, pues ya vas llevando vos y vas buscando la forma de poder confrontar ese patrón. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner acá? Imagínense el ejemplo de esta persona que no toma acción, ¿no? La persona que vive pateando, que vive procrastinando, que deja las cosas para el último, que no se decide, que llega al final y que lo quiere hacer después. Y en ese momento, de hecho estoy tratando de recordar un ejemplo real que he utilizado en mis llamadas. Hay algo parecido, no recuerdo bien exactamente cómo fue la situación, pero veníamos de una persona que venía trabajando y venía cerrando algo así de entre 1 y 2 clientes nuevos al mes. Un abogado que cerraba entre 1 y 2 clientes nuevos al mes. Y el tipo me decía en la llamada que él venía implementando, venía trabajando redes sociales, venía utilizando Instagram. Y me dijo, me está yendo relativamente bien pero quiero mejorar. Ok, maestro. No, obviamente no le dije así, ¿no? Pero ok, ¿qué es te está yendo bien? O sea, ¿qué significa que te está yendo bien? Contame un poco más acerca de números, cuántos clientes estás cerrando al mes, etcétera. Me dice, y entre 1 y 2 clientes al mes. Y es donde yo le digo, ¿y eso para vos es bien? Y es como que ya se quedó pensando, ¿no? Ya empiezo ahí un poquito a confrontar esa creencia. ¿Por qué? Porque en la realidad de esta persona, según sus patrones de conducta, su comportamiento, la forma en la que ve la realidad, cerrar entre 1 y 2 clientes al mes es normal y está bien. Cuando para nosotros, cerrar entre 1 y 2 clientes al mes es malísimo, es lo peor que puedes hacer. Más siendo un abogado que cobra un ticket de 200, $300. ¿Ok? Entonces, es cuando yo le dije, para vos, cerrar 2 clientes al mes está bien. Y es como, obviamente no fue una pregunta con un mal tono, sino una pregunta realmente con tono de curiosidad. Y fue cuando la persona un poquito como que se puso a pensar y empezó como a dudar un poquito en esa creencia y me dijo, sí, pasa que vemos haciendo así, no sé qué, ok. ¿Cuánto estás cerrando? O sea, está bien, son 2 clientes nuevos. ¿Cuánto, ¿Cuánto significa esto en ingreso para ti? Y me dice, y más o menos unos 600, $700. Ok, para vos, ¿eso está bien? O sea, ¿eso es normal? Y es como que la persona ya se empieza a cuestionar mucho más esa creencia, lo que obviamente no. Y después le planteamos hechos. Mira, ¿por qué te lo digo, Juan? ¿Por qué te lo digo? Mira, no te preocupes, o sea, solamente para saber desde qué punto estamos arrancando. Te lo pregunto, porque tenemos abogados hoy en día la mentalidad que en su peor mes quizás cerraron 2 meses cuando recién arrancaban, que hoy en día están haciendo tranquilamente entre $4.000, $5.000, $6.000 al mes, cerrando entre 15 y 20 clientes mensuales. Y eso es la normalidad, eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Bien, para que la persona sea consciente de lo que realmente puede conseguir, de la situación en la que hoy está, y entender que eso no es normal, ¿sí? Y ya llega un momento en el que esta persona pues era un poco terca. Ya veo si encuentro el fragmento de la llamada y se lo pongo, en el que yo digo, bro, o sea, literalmente estás cerrando dos clientes al mes, es preocupante. O sea, vos me decís que está bien, que vas bien, que es peor que nada, pero bro, es preocupante que hoy en día estés cerrando solamente 2 clientes al mes. Aparte, vos no sabés el día de mañana si esos 2 clientes te van a seguir buscando. Mira si el día de mañana ya perdés un cliente, o en el peor de los casos perdés los dos. ¿Dónde te quedas? ¿Te quedas en cero o te quedas en nada? En lo demás, pues sí me hace falta ese tema de captación. Manuel, y déjame decirte, es preocupante. O sea, que hayamos captado 2 meses en lo que fue el año es preocupante realmente, Manuel, porque imagínate también
Y eso siempre se los digo a los abogados. Imagínate, Manuel, tú no sabes qué va a suceder el día de mañana con estas empresas. Si es que reciben otra propuesta de otro abogado, si la empresa quiebra, tiene que cerrarse, que hace servicio, ¿qué hacemos ahí? Con solamente 2 clientes activos, que bueno, gracias a Dios son clientes que te traen casos bastante seguidos, son clientes con los que trabajas en el tiempo, pero tener solamente 2, Manuel, y que hayamos captado solamente 2 en todo el año que venimos trabajando, es muy cercano a nada, ¿va? O sea, Sí, podemos decir, sí, es mejor que nada, pero está muy cerca de ser nada, por lo que es algo que tenemos que cambiar, ¿bien? Por eso estás aquí, Manuel, o sea, no te preocupes que te vamos a ayudar a cambiar eso para que por lo menos cierres 2 al mes. O sea, podemos estar apuntando tranquilamente a que puedes estar cerrando por lo menos 1 o 2 casos cada mes, ¿bien? Mínimo, para poder arrancar mínimo, porque incluso, Manuel, cerrar 1 o 2 clientes nuevos al mes es poco, sigue Sí. siendo poco, pero Ok. es mucho mejor que cerrar 2 al año. Así que eso es algo, Manuel, que con urgencia tenemos que tratar. Y ahí te pregunto, Manuel, también, ¿por qué hoy se volvió importante para ti poder hacer ese cambio? ¿Y por qué no lo fue, por ejemplo, hace 3 meses atrás que ya venías en esta situación? ¿O por qué no lo será recién dentro de otros 3 meses? ¿Por qué hoy sientes que Porque para ti mira, se volvió importante cambiar esto? ¿Sí? Entonces, poco a poco vas haciendo consciente a la persona. Y por ejemplo, incluso con preguntas ya que confronten un poco más directamente lo que es la creencia o el patrón. Como por ejemplo, entonces como por ejemplo, ¿no? Preguntarle a la persona, ¿y vos crees que si seguimos haciendo exactamente lo mismo que venís haciendo hasta hace 6 meses, vamos a tener resultados diferentes? Eso puede ser una pregunta. O por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hoy es importante para vos hacer ese cambio? O sea, sabiendo que hace 3 meses que venís en esta situación, ¿por qué hoy de repente es importante cambiar esto? ¿Por qué no fue, por ejemplo, hace 3 meses? ¿O por qué no lo vas a hacer recién dentro de otros 3 meses? Ahí es cuando la persona te va a decir los motivos. Y vos te vas a poder aferrar de eso para que en el momento del cierre, cuando la persona te diga, déjame que lo piense, vos puedas decirle, ok. ¿Sí? También una pregunta muy buena, que utilizo prácticamente en todas mis llamadas, es la de preguntarle a Liz, ok, Juan, ¿y vos qué sentís que pasaría si seguimos exactamente haciendo lo mismo que ya venís haciendo hace 6 meses? Si no hacemos un cambio y seguimos igual. Por más que la persona, ojo, ¿no? Por más que la persona se haya mostrado muy abierta, se haya mostrado muy predispuesta, le haya gustado mucho el programa, le haya gustado todo lo que le venís contando, veas que la persona realmente es consciente, igual. Ojo, que esta pregunta es muy poderosa. Una de ellas es la que decía recién. Y otra pregunta muy poderosa es, ok, ¿y por qué no procrastinarla? O sea, bueno, entendiendo todo esto, ¿por qué no procrastinarlo ahora? ¿Por qué no dejarlo para después? Es una pregunta rara. Incluso cuando, no sé si es rara, pero es poco normal que te la hagan. ¿Sí? Y realmente hay mucha gente, muchos incluso que yo conozco, se sorprenden de esta pregunta. No es normal, no la suelen utilizar, pero esa pregunta es muy poderosa realmente porque la persona misma te va a decir literalmente las razones y las va a enumerar de por qué es importante tomar acción hoy. ¿Por qué no tengo que dejarlo para mañana? ¿Por qué no procrastinar? ¿Por qué no aplazarlo? Entonces, si al final de la llamada, al momento del cierre, la persona te quiere meter una excusa, te la quiere hacer larga, te dice que quiere dejarlo para después, que quiere arrancar el año que viene, ahí vos te agarras de eso, pero no me dijiste que para vos sería importante hacer esto ahora por esto. ¿Y qué cambió? ¿No? Y un poco la vas llevando. Fíjate que esto se basa también mucho en el principio de congruencia. Parte de la naturaleza humana es justamente actuar en congruencia. Si una persona, o vos, mejor dicho, si vos como closer, como comercial, hiciste que la otra persona te repita muchas veces el por qué es importante tomar acción, si hiciste que la otra persona te enumere varias veces por qué no debería de aplazar, por qué no debería de procrastinar, es muy poco probable que al final de la llamada la persona te lo siga procrastinando. Es muy improbable. Por la cantidad de veces que te dijo el por qué es importante. ¿Sí? Ahora, si la persona no te lo dijo, va a ser fácil para ella. ¿Por qué? Primero que nada, ¿por qué es difícil? Porque la persona no se siente congruente. No se está sintiendo congruente entre lo que dice y entre lo que está haciendo. Y esa incongruencia es un sentimiento, no sé cómo explicarlo, es un sentimiento muy feo. Seguramente alguna vez a ustedes les pasó que en alguna situación se encontraron siendo incongruentes, dijeron una cosa, hicieron otra. Es un sentimiento que te destruye por dentro. Es un sentimiento muy fuerte. Es parte de la naturaleza humana. ¿Sí? El actuar en congruencia entre lo que decís y entre lo que haces y entre lo que pensás. ¿Sí? Son los 3 pilares, lo que pensás, lo que decís y lo que haces.
Entonces, si vos hiciste que la otra persona te diga muchas veces el por qué es importante tomar acción, el por qué no aplazarlo, pues es muy poco probable, ojo, no es imposible, pero es menos probable que al final de la llamada te lo quiera patear. Porque si no, sería algo incongruente. Y si la persona lo hace, ahí tenés que vos demostrarle lo incongruente que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa si pasamos por alto eso? Si no le haces esa pregunta a la gente, si solamente te basas en base a su historia y la persona te dice, lo tengo que pensar, déjame que lo haga más adelante, no tenés de qué agarrarse. Entonces ya es muy difícil que puedas cerrar ese negocio, que puedas cerrar esa venta, porque no tenés de dónde agarrarte. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto clave, es un concepto realmente clave que se practica. Ojo, se practica, y aquí es donde entra la recomendación de hoy, que es practiquen, o sea, sean conscientes, escuchen, utilicen la escucha activa, trabajen la escucha activa, cuando estén en un entorno social, cuando estén en la cena, en el almuerzo con su familia, cuando vayan a cenar con su novia, cuando vayan a una reunión de amigos, escuchen y presten atención a los patrones, ¿sí? Ejerciten la escucha activa, presten atención a los patrones. Fíjense lo que las personas dicen, lo que las personas piensan, lo que las personas hacen, qué decisiones toma, a dónde los está llevando esas decisiones, por qué. Porque también viene una parte muy importante de todo esto, que es por qué, de dónde vienen los patrones, que si sos muy bueno, también te vas a dar cuenta por qué viene un patrón. Eso ya lo vamos a hablar en otro video porque es poderoso, es muy poderoso, es muy poderoso. Cuando realmente sos bueno, realmente... No sé si realmente sos bueno, cuando realmente sos atento, cuando realmente te entregás, cuando realmente escuchás al 100%, conoces a una persona, ves sus patrones, muchas veces también con su historia puedes entender de dónde vienen esos patrones, qué decisiones los llevaron a tomar en el pasado. Incluso puedes de alguna forma predecir el futuro de la otra persona en base a sus patrones. Como esta frase de acá, que recién la veo. El pasado es el mejor predictor del futuro si no hay intervención. ¿Quién hace la intervención? Vos. Vos, como closer, como vendedor. Si vos no intervenís, la persona va a seguir tomando las decisiones que lo llevaron a donde hoy está. Que si la persona hoy está con vos en esa llamada, está enfrente tuyo, te quiere comprar tu servicio, te quiere comprar tu producto, es porque lógicamente esas decisiones que tomó en el pasado lo llevaron a hoy estar donde no quiere estar. Porque si hoy estuviera donde quiere estar, no estaría con vos en llamada. Ahí es donde está tu labor, ahí es donde está tu trabajo, hacer esa intervención. Hacerlo consciente, que la persona pueda ver ese patrón, romperlo, plantear una nueva vía de acción, un nuevo patrón, un cambio. ¿Sí? Como le digo, si lo llevas esto mucho más profundo, mucho más allá, literalmente puedes llegar a entender de dónde vienen esos patrones y por qué se crearon, qué los originó. Sí, pero eso lo vamos a hablar en otro video, que es un tema súper interesante, es un tema muy extenso también, es un tema hermoso, me encanta. Y hablar de esto, conocer de esto, me apasiona realmente. Así que nada, eso para aportar valor por acá. Me dieron ganas de grabar este video, de seguir afianzando, porque esto es algo que yo sigo practicando, sigo estudiando todos los días. Hacer este video es una forma de afianzarlo todavía más. Y sobre todo para brindar apoyo, para brindar valor sobre todo a la comunidad que me sigue. Este círculo, digamos, un poco cerrado que es YouTube, donde me doy el permiso de hacer estos videos más extensos. Así que nada, espero que les haya gustado. Cualquier cosa me escriben por mi Instagram comercial, me dejan un comentario acá abajo y ya les estaré subiendo nuevo contenido. Let's go.